Usuarios de Reddit. ¿Cuál fue el sueño más espeluznante que recuerdan haber tenido? No tienen idea la desesperación que te da saber que estás soñando pero no poder despertar. Le gritaba con todas mis fuerzas a mi madre para que me despierte, incluso recuerdo llorar en el sueño y cuando por fin pude despertar estaba mi almohada empapada de lágrimas. Habrán sido pocas horas pero en mi sueño sentí que pasaron días, realmente pensaba que no iba a despertar más. Siempre que lo cuento se me pone la piel de gallina. No saben lo horrible que fue. Solía tener este sueño regularmente en la casa donde vivía, abría los ojos, podía observar con gran detalle mi cuarto en la oscuridad, veía como una sombra de gran tamaño, alta y delgada con los ojos brillantes entraba en mi cuarto, no podía moverme, se ponía en cuclillas en los pies de mi cama y comenzaba a jalar las cobijas muy despacio para destaparme. Yo intentaba que no me la quitara y comenzaba a escuchar los gritos de una mujer y una niña llorando. La sombra se detenía, se volvía a poner de pie, yo intentaba gritar pero no podía, caminó hasta la salida, giró y se me quedó viendo mientras yo seguía tratando de hacer algún ruido. En el momento en que la sombra dejó la habitación pude despertar. Hace poco soñé que estaba con un grupo de 4 personas arrodillados en la calle en un día a punto de anochecer y en un día totalmente lluvioso. Recuerdo que habían 2 personas con pistolas quienes nos vigilaban y nos tomaban la temperatura, entonces, si alguno de nosotros tenía temperatura, nos pegaban un tiro en la cabeza. El sueño era en primera persona, por lo que se sentía muy real. Recuerdo que me tomaron la temperatura y salí como positivo, entonces uno de los hombres me puso la pistola a la cabeza en la parte izquierda del cráneo mientras yo veía para el suelo y luego cerré los ojos. Escuché ese disparo y simplemente sentía en el sueño que me estaba ahogando gravemente, sintiendo una desesperación mientras solo veía negro y sentía absolutamente todo apagarse. Luego un calor increíble. Luego me desperté y sentí un pánico horrible. Uno de los sueños más reales que he tenido. Por supuesto que no es la gran cosa, pero soñaba que secuestraba a una prima y la tenía encerrada sin comer. No la dejaba salir por miedo. Un día llego y descubro que se escapó y toda mi familia y amigos me comenzaron a insultar y verme horrible. Estaban llamando a la policía y yo no podía creer que hubiera hecho eso, porque jamás lo haría. Comencé a golpearme la cabeza contra la pared porque tenía la esperanza de que fuera un sueño, hasta que finalmente desperté. No poder despertar, recuerdo estar soñando y despertar, todo se veía normal hasta que pasaba algo que en realidad no podría pasar y me daba cuenta que aún estaba soñando lo que trataba de dormir en mi sueño hasta que volvía a despertar según yo. Mi habitación y cada cosa que hay aquí estaban igual a lo que pensé que ya había despertado, pero no, de nuevo pasaban cosas que no tenían sentido y volvía a hacer lo mismo de dormir en mi sueño para despertar. Ya estaba desesperado y pensé que no volvería a despertar, pero de repente desperté. Ahora sí había despertado en serio y ese fue de los peores y más desesperantes sueños que he tenido. Últimamente no duermo nada bien, como mucho 2 horas y no puedo dormir más y tengo muchos sueños. Uno de ellos consistía en que estaba intentando dormir y estaba muy agobiado. De repente escucho una voz y al girarme mi oso de peluche apareció de la nada. Me desperté y lo primero que hice fue deshacerme del peluche. Sé que parece una tontería, pero tuve muy mal cuerpo por horas después de eso y cada vez que miraba al peluche me sentía vulnerable. Todos mis seres queridos eran asesinados y yo no podía hacer nada. Cuando me mataron a mí me desperté asustado. Estaba en un bosque, pero en vez de hojas los árboles estaban secos y quemados, habían cadáveres con heridas de todo tipo, les faltaban extremidades o estaban sin piel o abiertos con intestinos o órganos expuestos, estaban colgados o encajados en las ramas y había manos en el piso enterradas como si me quisieran llevar. Soñé que todos mis familiares se morían y yo tenía que salir de mi casa, pero los asesinos estaban adentro todavía. No recuerdo todo el sueño, pero recuerdo la parte espeluznante. Estaba en mi casa, era de noche y estaba viendo las estrellas, había alguna clase de guerra mundial, pero como mi país no estaba metido en ese lío estaba seguro. Pero mientras veía las estrellas apareció un helicóptero de combate enfrente de mi casa y comenzó a disparar. Yo salí corriendo a mi casa. En un momento sentí que me desmayaba, que me estaba cayendo al suelo y se me nublaba la vista aunque no sentí ningún balazo. Y justo cuando mi cabeza toca el suelo con fuerza me despierto con el corazón latiendo a 1000 por hora y por alguna razón estaba llorando. Fue un sueño que recuerdo muy bien y se conecta con otro sueño que tuve antes donde iba a un pueblo con mi familia.
En este caso me encontraba en el pueblo con el hermano de mi primo y una señora en una casa mal hecha y en ruinas me manda a hacer un recado para ella. Vamos caminando y vemos cadáveres de niños violados sin ojos. Es esa sensación que sabes que pasa aunque nadie te lo contó y mientras regresaba la señora hablaba de una chica violada sin ningún problema o asombro. Es esa sensación donde lo horrorífico está normalizado que me asustaba y me inquietaba en el sueño. Luego íbamos saliendo del pueblo mientras a las afueras un grupo de personas se nos acercaban a lo que sentí era un robo y luego desperté. Lo peor es que estos sueños fueron inspirados luego de escuchar las historias de los paramilitares en mi país Colombia. Mi sueño fue un reflejo de la realidad. Soñar que voy de compras con mi sobrino y de repente volteo y ya no está más, dando a entender que se perdió. Recuerdo correr buscándolo desesperadamente y no encontrarlo. Ese sueño lo tuve unas 3 veces y siempre despierto con lágrimas. Lo tuve a los 11 o 12 años. Estaba en casa y mi familia recibía a unos amigos de visita. Salí por la puerta principal en busca de un gato que se salió a la calle y en cuanto puse el pie fuera de la puerta un destello cegador cubrió todo. Cuando pude ver con claridad, una enorme nube en forma de hongo se elevaba sobre el horizonte más allá de las otras casas y edificios. Tomé al gato y entré corriendo a la casa en busca de mi familia. Traté de gritar pero no podía, y correr se me hacía más lento. Pasaba por todas las habitaciones pero nadie respondía, todos estaban quietos y no hacían ningún ruido, parecían maniquíes. Volví a salir por la puerta principal, esta vez para ver qué más ocurría y la nube de hongo se elevaba cada vez más alto y los cúmulos de fuego estaban cada vez más cerca. Volví a entrar, esta vez para tomar al gato y una toalla, entré al baño y me escondí bajo el lavamanos, me cubrí a mí y al gato con la toalla. Conforme pasaban los segundos todo comenzaba a temblar, una luz roja se hacía más intensa, hacía más calor y el gato no dejaba de maullar con fuerza. Al final solo cerré los ojos y el sueño terminó. No lo recuerdo bien pero ahí va. Desde los 5 a los 7 años soñaba que estaba en una especie de habitación con muchos baños, como los de un centro comercial, rectangulares y altos, pero llenos se llegaban a hacer pasillos y me perseguía una especie de parca y yo me metía en los baños para esconderme, me subía arriba del inodoro para que no vea mis pies. Hasta el día de hoy me sigue dando intriga. Haber estado en el limbo soñando con gente sin cara, todo era de blanco y negro, lo último que recuerdo fue que llegué en un tren a una casa donde no se podía distinguir la cara de nadie. Estaba tan asustado que quería irme de ahí, pero de alguna manera no pude. Desperté sudando y con mucho miedo. Soñé que mi perra tenía un cuchillo en el pecho y mi madre con una gran cortada, todas actuaban como si nada. Soñé que el sol explotaba, no sé cómo explicarlo pero el sueño se veía muy real. Recuerdo que en el sueño estábamos con mi familia y escuchamos a los vecinos gritar, cuando salimos a ver qué sucedía, vimos como el sol se volvía más grande de lo normal. De un momento a otro el sol explota y hasta ahí el sueño. Lo más raro de todo esto es que hace poco vi una simulación del sol explotando y ¿qué creen? Se veía igual que en mi sueño. Estaba con mi padre, en una especie de parque, de esos que no son muy grandes. Había unos arbustos rectangulares y delgados que le daban un toque laberíntico al escenario. Era la mitad de la noche y no habían muchas personas cerca. En un momento, mi padre se alejó de mí, y se dirigió a un pequeño pasillo que formaban los ya mencionados arbustos, y al fondo se cruzó a la derecha. Mi primer impulso, como niño de unos 6 años que era, fue seguirlo. Sin embargo, una vez que doblé a donde lo había hecho, me encontré que el lugar estaba vacío. La sensación de sentirme vulnerable y solo, prevaleció incluso estando despierto. Aunque he de señalar que sentí un gran alivio al caer en cuenta que aquello no era real, pero no pude quitarme la idea de encima que lo que yo sufrí durante un breve instante de mi existencia, otras personas lo viven a diario. Hablo de la sensación de abandono e indiferencia de aquellos se supone están destinados a mostrarte cariño y afecto. En el sueño estaba en mi cama a oscuras, y notaba algo cerca mía que irradiaba calor, y a medida que mis ojos se acostumbraban a la oscuridad podía ver el torso desnudo de un hombre. No tenía brazos, piernas ni cabeza, solo el torso de un hombre con algo de barriga y de donde el cuello conectaría con la cabeza sobresalía una lengua que colgaba de la garganta. No se movió ni hizo nada en todo el sueño, pero yo no me podía mover y al estar sintiendo que soltaba calor, el hecho de estar en mi cama, y que podía verlo respirar lo hacía muy real y estuve en estado de pánico los minutos que duró el sueño. No sé si es muy espeluznante pero siempre sueño con que mi perra muere, las escenas son raras, a veces la mata un ladrón que entra a mi casa,
Ella grita de dolor y me despierto. A veces la persigue un pitbull y la mata en mi cara. Siempre grita. Yo la quiero mucho y la verdad siempre me despierto de un susto. Ese es mi sueño más turbio. Lo peor es que muchas veces mi inconsciente me hace pensar que es real. Otra vez soñé que alguien me cortaba las articulaciones mientras se reía. Estaba en un bus vacío. Solo podía mirar mis pies. Luego me pude ver en tercera persona y también por donde iba el bus. Eran dos autopistas largas que iban en sentido contrario una de la otra. El ambiente era lindo hasta que el bus avanzaba. Todo se ponía más tétrico. Bajó por una bajada rocosa y todo se ponía más oscuro. Luego paró. Era como si me hubiera dejado en un cañón con casas muy viejas y extrañas. Bajé y empecé a caminar entre ellas. Luego me di cuenta de que habían muchas mujeres con el cabello largo y negro. Ninguna tenía rostro, pero todas gritaban a la vez. Sus gritos eran agudos y se sentían reales. Me rodearon y desperté con lágrimas en los ojos. Que una señora anciana entra a mi casa. Después se apagan las luces. Luego se prenden otras luces de color rojo y veo a mi hermano en el piso sin moverse. Volteo y la anciana se avienta sobre mí. Luego en el piso me grita muy fuerte. Intento moverme pero no puedo. Intento gritar pero tampoco puedo. Cuando la señora está a punto de matarme despierto.